Fui vendida para hombres ricos por años. ¿Y mi propia madre lo sabía? ¿Pueden imaginar el nudo en la garganta al pronunciar esas palabras? A mes 80 años. Todavía siento el eco de ese pasado. Pero ha llegado el momento de romper el silencio. Es hora de compartir mi verdad. La historia de María de la Concepción. Una vida que para muchos parecerá de telenovela, pero que fue mi cruda realidad. Mi vida empezó en un ranchito humilde en el corazón de Oaxaca, México. Una casita de adobe y techo de lámina, donde el lujo era un aguacate maduro o un plato de frijoles recién cocidos. Yo era solo una niña, con los pies descalzos y el alma llena de sueños, ajena a la maldad que acechaba más allá de los campos de Magüe. ¿Quién iba a decir que la inocencia se rompería tan pronto? Apenas tenía mis 12 primaveras, pero cada detalle de aquel tiempo se aferra a mi memoria como las espinas del nopal. Los días transcurrían entre juegos con mis muñecas de trapo y correrías por los senderos, polvorientos, sintiendo el aroma a tierra mojada después de un chubasco. Esa era mi libertad, mi pequeño paraíso. Sin embargo, bajo esa aparente calma, una tormenta se gestaba, y yo, con mi candidez, no lograba percibirla. Antes de que nos adentremos más en esta historia, me encantaría saber desde dónde me acompañan. Me llena el alma saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos rincones. Dejen su comentario aquí abajo y díganme, ¿desde qué ciudad me escuchan? Ahora, prepárense para conocer la increíble travesía de una mujer que, con una fortaleza que ni ella misma imaginaba, superó lo impensable. Aprenderán cómo la resiliencia y el poder del perdón pueden ser aplicados en sus propias vidas para encontrar la paz y la verdadera libertad. Comencemos. Las visitas comenzaron de forma discreta. Señores de traje, con autos que parecían espejos, se detenían en el portón de mi casa. Hablaban con mi madre en voz baja, susurros cargados de secretos que parecían demasiado pesados para ser pronunciados en voz alta. Yo los observaba de lejos, curiosa, pero con una extraña punzada en el pecho, un presentimiento que mi mente infantil no lograba descifrar. Mi madre, siempre tan reservada, se volvió aún más distante. El aire en casa parecía más denso, cargado de un secreto que yo sentía, pero no entendía. Mi padre, un hombre sencillo y trabajador de la tierra, parecía ajeno a todo, o quizás prefería mantenerse así, ciego a la oscuridad que nos acechaba. El dulce aroma del campo daba paso a un hedor extraño de desesperación, de algo que no andaba bien. Hasta que un día me llamó. Recuerdo el brillo gélido en sus ojos, la voz quebrada al decirme que iría a trabajar en la ciudad, que sería para mi bien, para tener una vida mejor. Yo, inocente, lo creí. La promesa de comida en la mesa y un futuro menos arduo me cegó ante la trampa que se estaba armando. Me vistieron con un vestido nuevo, uno de los pocos que tuve en toda mi vida, y me subieron a aquel auto. El corazón me latía desbocado, una mezcla de miedo y una punzada de esperanza. Mientras me alejaba de la casita humilde, de mi infancia robada, no tenía idea de que estaba siendo entregada a un destino cruel. No era un empleo, era una sentencia. Una condena a la que mi propia madre me había sometido. Las lágrimas, esas que no brotaron en la despedida apresurada, vendrían después, en ríos silenciosos, regando la tierra de mi soledad. En Aquilaoto, el olor a cuero nuevo se mezclaba con el aroma de mi miedo, mientras me llevaban a una vida de explotación y abuso que marcaría cada fibra de mi ser. Una cicatriz invisible que yo cargaría por décadas. La ciudad era un laberinto de calles polvorientas y casonas imponentes, muy distintas a mi ranchito de Oaxaca. Me llevaron a una mansión imponente, con portones de hierro forjado y jardines impecables, un contraste que me heló la sangre al pensar en la pobreza de donde venía. Allí no había muñecas de trapo ni campos para correr. Mi nueva realidad estaba hecha de silencios pesados y miradas que me robaban el alma. Poquito a poco, cada día, era una vida donde el trabajo significaba servir a los placeres de hombres que me veían solo como un objeto, una moneda de cambio para sus vicios y fantasías. Yo era una chiquilla, apenas entendía lo que pasaba, pero mi cuerpo y mi alma registraban cada roce, cada palabra, cada humillación. Los días se arrastraban en una rutina brutal. No tenía nombre.
tenía un número. No tenía tenía órdenes. Mi cama era un catre en el suelo, en un cuartito oscuro y húmedo, donde las lágrimas eran mis únicas compañeras. Los hombres venían y se iban, figuras turbias que se mezclaban en mi memoria, dejando solo la marca del dolor y la vergüenza. Yo era la niña que podían comprar, usar y desechar. El olor a tabaco y alcohol se mezclaba con mi propio miedo, impregnando mi ropa, mi piel, mi existencia. En cada visita, me encogía, intentaba volverme invisible, pero no servía de nada. Su fuerza era inmensa, la mía, inexistente. El llanto estaba prohibido, el grito, ahogado. Aprendí a desconectarme, a ir a un lugar dentro de mí donde el dolor no podía alcanzarme del todo. Era un escape mental, un escudo precario que construía para sobrevivir a esas horas interminables de pavor. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma volaba lejos, a los campos de agave de Oaxaca, a la casa de mi abuela, a un tiempo que parecía tan distante como una estrella. La explotación no se limitaba a los abusos. Ana era una esclava, sin derechos, sin voz. Las patronas, esposas e hijas de los hombres que me usaban, me miraban con desprecio, como si la culpa fuera mía. Lavaba, planchaba, limpiaba, cocinaba, hacía todo el servicio de la casa, desde que el sol salía hasta que se ocultaba, sin descanso, sin un momento de paz. Si me equivocaba, era castigada con agresiones físicas y verbales. Una cachetada, un jalón de pelo, palabras crueles que me decían lo inútil que era, lo poco que valía mi vida. Mi madre, ¡ay, mi madre! La herida más profunda de todas. ¿Cómo pudo? Esa pregunta me persiguió por décadas, una sombra constante en mi alma. Al principio, no entendía. Creía que la habían engañado, que no sabía lo que me pasaría, pero sus visitas a la casa, esporádicas y rápidas, desmentían esa ilusión. Venía, recibía un fajo de billetes de manos de los señores y se iba, sin una mirada, sin una palabra de consuelo, sin un solo gesto de cariño. Intentaba alcanzarla, suplicaba con los ojos, con los pocos susurros que me permitían: «Mamá, llévame de aquí, por favor, llévame a casa». Pero ella solo desviaba la mirada, apretaba el dinero en sus manos y se marchaba, dejándome de nuevo con el corazón hecho pedazos. Era como si ya no fuera su hija, sino una carga, una mercancía que había cambiado por unos pesos. La traición de mi madre me desgarró más que cualquier abuso físico. Era la pérdida de mi propia carne, de mi sangre. Recuerdo una vez, debía tener unos 14 años, cuando me armé de valor para confrontarla. Era una de las raras veces que venía a visitarme, y estaba a solas con ella en el jardín. Le pregunté por qué me hacía eso, por qué me vendía. Me miró con un vacío que nunca olvidaré y dijo, con la voz sin emoción: «Es para que comamos, hija. No hay otra forma. Tú eres fuerte, soporta». Sus palabras fueron como cuchilladas, cortando cualquier esperanza que aún pudiera albergar por ella. «Eres fuerte, soporta». ¿Qué clase de madre le dice eso a su hija? La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. Veía a otras niñas en la calle, jugando, yendo a la escuela, con sus madres protegiéndolas. Y yo era una prisionera, vendida por la misma persona que debería amarme y protegerme. La envidia me carcomía, pero también me daba una extraña fuerza. Si ella no me protegería, yo tendría que aprender a protegerme. Si ella me veía como un medio para su supervivencia, yo sería el medio de mi propia supervivencia. Hubo momentos de completo desespero, cuando pensaba en tirar la toalla. El dolor era tanto que parecía aplastarme, ahogarme. Por entonces, una imagen venía a mi mente: a la casa de mi abuela, sus historias sobre la Virgen de Guadalupe, las rezos que me enseñaba antes de dormir. Me aferraba a esas memorias, a esas pequeñas chispas de luz en medio de la oscuridad. Eran mis amuletos, mis anclas en la tormenta. Y así fue, día tras día, que comencé a construir mi resiliencia. Cada golpe, cada humillación, en vez de quebrarme, me forjaba. Aprendí a sobrevivir, a leer las señales, a prever los movimientos. Mi cuerpo podía ser de ellos, pero mi mente, esa jamás. Era en ella donde guardaba mis secretos, mis sueños de libertad, la promesa silenciosa de que un día, escaparía. La resiliencia, para mí, no era una elección,
Era la única forma de seguir respirando. Me aferraba a todo lo que pudiera darme una pizca de esperanza. Las estrellas en el cielo nocturno, que veía por la pequeña rendija de mi ventana, se convirtieron en mis confidentes silenciosas. Les contaba mis miedos, mis sueños más profundos, las plegarias que no podía decir en voz alta. Eran ellas las que me recordaban que había un mundo ahí fuera, más allá de aquella mansión sombría. Mi mente se convirtió en un refugio. Recreaba los campos de agave de Oaxaca, el olor a mole de mi abuela, el canto de los pájaros al amanecer. Esas memorias eran tesoros que escondía de mis verdugos, mis secretos más preciados. En ellos era libre, podía correr, podía sonreír, podía ser solo María, la niña que un día fui antes de ser quebrada. Era una forma de resistir, de no dejarme consumir por completo. La lectura se convirtió en mi escape. En la casa había una pequeña biblioteca, y yo, en mis raros momentos libres, me escondía entre los libros. Leía todo lo que encontraba en viejas revistas, periódicos y hasta algunos libros de poemas que me parecían mágicos. Las palabras me transportaban a otros mundos, a otras vidas, donde el dolor no existía. Aprendí a leer, sola, deletreando cada letra, absorbiendo cada historia, y eso me dio una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Era como si, al descifrar aquellas letras, estuviera también descifrando un camino para mi propia libertad. Una de las cosas que me mantenía firme era el recuerdo de un viejo dicho que mi abuelo solía repetir: Anne, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esa frase se grabó en mi alma, me daba la certeza de que, por más larga y oscura que fuera la noche, el día siempre llegaría, que aquella situación, por más terrible que fuera, un día tendría un fin. Solo necesitaba aguantar, resistir, sobrevivir. Pequeños actos de rebeldía se convirtieron en mi oxígeno. Esconder un bolillo para comer más tarde, dejar una ventana abierta para sentir el viento, o simplemente tararear una canción folclórica bajito mientras lavaba la ropa. Eran actos mínimos, casi imperceptibles, pero para mí eran declaraciones de guerra contra mi prisión. Eran recordatorios de que, por debajo de toda la suciedad y humillación, aún había una llama encendida, una María que se negaba a ser apagada. Comencé a observar, a escuchar las conversaciones de los empleados, de los choferes. Absorbía cada pedacito de información que podía, como una esponja. Quién entraba, quién salía, horarios, rutinas. Mi cerebro, antes enfocado en sobrevivir al próximo abuso, comenzó a trazar un plan descabellado, quizás, para una muchacha sin nada, pero un plan que me daba un propósito. Más allá del dolor en la fuga, la idea de huir era un secreto peligroso. Un pensamiento que nutría en silencio. ¿Cómo lo haría? ¿A dónde ir? No tenía dinero, no tenía dónde ir, no tenía a nadie en quien confiar. Pero la semilla estaba sembrada. Comencé a guardar pequeñas monedas que encontraba en el suelo, o que los patrones, borrachos, dejaban caer. Cada centavo era un paso, un ladrillo en la construcción de mi libertad. Me acuerdo de una vieja cocinera de la casa, una mujer indígena de ojos, tristes, pero bondadosos, que me miraba con compasión. Ella, doña Lucia, a veces me daba un pedazo de tortilla extra o un vaso de agua fresca cuando nadie veía. Nuestros ojos se encontraban en un silencio cómplice, un reconocimiento mutuo del dolor y la opresión que vivíamos. Fue la única persona que me demostró una pizca de humanidad allí dentro. Una noche, mientras barría la cocina, doña Lucia se acercó a mí, con la voz ronca. Susurró: hay un camino, niña. Siempre hay un camino, ante fe. Aquellas palabras fueron un bálsamo para mi alma. No era una instrucción clara, pero era la confirmación de que no estaba sola en mi búsqueda por la libertad, de que existía una esperanza palpable. Aquellas palabras me impulsaron. Necesitaba más que fe, necesitaba un plan real. Comencé a observar la casa con otros ojos, los puntos ciegos, las ventanas menos protegidas, el movimiento de la calle. Cada detalle era un peldaño para mi tan anhelada fuga. Cada nuevo día, el dolor de la explotación era contrastado con la llama de la esperanza
que ardía cada vez más fuerte dentro de mí. El día de la fuga llegó como un presentimiento, un escalofrío en la espalda que no me dejó en paz. Era una noche de verano, cálida y bochornosa, de esas en que el aire parece pesado y cada ruido se amplifica. Debía tener unos 16 o 17 años, ya no era una niña, pero aún tenía la ingenuidad de quien no conocía el mundo exterior. Ese sería el día, lo sentí. La valentía que me faltaba, en muchos otros momentos, me abrazó esa noche. Había una ventana en la lavandería que daba a un callejón estrecho, poco iluminado y rara vez vigilado. Era mi única oportunidad. Esperé hasta que todos estuvieran durmiendo. El silencio de la casa era casi ensordecedor, roto solo por el grillo insistente que parecía echarme porras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los señores podrían oírlo. Pero la adrenalina me impulsaba. Tenía que intentar. No había más tiempo para dudar. Con el cuchillo de cocina que había escondido por días y que temblaba en mis manos, forcé la vieja cerradura. El rechinido de la madera pareció un trueno y me encogí, esperando que alguien apareciera a nada en la suerte, o quizás la Virgen de Guadalupe estaba de mi lado esa noche. Abrí la ventana con cuidado, espiando hacia la oscuridad. El olor a basura y humedad subió, pero para mí era el aroma de la libertad. Dejé caer primero el pequeño bulto que había preparado, unas pocas piezas de ropa vieja, una tortilla que doña Lucia me había dado y el puñado de monedas que junté a lo largo de los años. Era todo lo que tenía en el mundo, mi fortuna para recomenzar. Después, con cuidado, escurrí mi cuerpo flaco por la abertura. La caída fue corta, pero el impacto en el suelo de tierra me hizo soltar un gemido ahogado. Me levanté rápidamente, sintiendo el dolor, pero ignorándolo. Comencé a correr por el callejón, descalza, el miedo impulsándome. A cada paso, esperaba oír gritos, ladridos de perros, la persecución, pero el silencio me acompañaba. Un silencio escalofriantemente pacífico. El callejón me llevó a una calle concurrida, donde algunos borrachos tambaleaban y la música salía de alguna cantina distante. Me mezclé entre las sombras, una figura invisible en la noche. No tenía un destino, solo la necesidad de irme lejos. El dinero era poco, pero necesitaba un boleto de autobús, de tren, cualquier cosa que me llevara fuera de esa ciudad que se convirtió en mi infierno particular. Caminaba con los ojos fijos en el suelo, tratando de no llamar la atención, mi corazón aún acelerado, pero ahora con una nueva sensación la esperanza. Pasé la noche caminando, escondiéndome siempre que veía una sombra sospechosa. El frío de la madrugada comenzó a apretar, y mi estómago rugía de hambre, pero no podía parar. Cada barrio que dejaba atrás era una pequeña victoria, una distancia segura que aumentaba entre mí y la casa donde fui esclavizada. Mis piernas dolían, mi cuerpo estaba exhausto, pero la mente estaba alerta al amanecer. Llegué a la terminal de autobuses, un lugar ruidoso y caótico, lleno de gente yendo y viniendo. Sentí un pánico momentáneo, sin saber qué hacer. Miré el puñado de monedas en mi mano. No alcanzaba para ir muy lejos. La ciudad más cercana era Puebla. Lo sabía, y pensé en para allá. Entonces, no era unplanned. Era un instinto de supervivencia. Compré el boleto más barato, para Puebla. Me senté en el autobús, apretada entre personas desconocidas. Y solo entonces, cuando el vehículo comenzó a moverse y la ciudad quedaba atrás, sentí un alivio inmenso invadirme. Las lágrimas, tanto tiempo contenidas, rodaron por mi rostro. Eran lágrimas de miedo, de dolor, pero también de una libertad recién descubierta. Miré por la ventana, viendo el sol nacer sobre el paisaje desconocido. No sabía lo que el futuro me deparaba, ni cómo sobreviviría. Pero una cosa era segura, estaba libre. Libre del cautiverio, libre de la explotación, libre de esa vida que me robó la infancia. El camino era incierto, pero la esperanza ahora era mi única brújula. La llegada a Puebla fue como nacer de nuevo, pero con todas las heridas abiertas y el alma en carne viva. Era una fugitiva, sin nombre, sin pasado, sin nada más que mi bulto y el miedo constante de ser encontrada. Los primeros días fueron de pura supervivencia. Dormía en bancas de plaza, comía lo que encontraba en la basura
o lo que me daban por caridad. Mi cuerpo dolía, pero la libertad, por más precaria que fuera, me daba una fuerza que nunca supe que poseía. Cada amanecer, agradecía por estar viva y por haber escapado de aquella prisión. Las cicatrices, sin embargo, eran más profundas que las marcas en mi cuerpo. Estaban grabadas en mi alma. El toque de un extraño me causaba escalofríos. El sonido de una voz masculina fuerte me hacía encogerme. Vivía en alerta constante, con los ojos siempre buscando peligro, incluso cuando no lo había. La confianza. Esa palabra parecía haber sido borrada de mi vocabulario. Confiaba en nadie, ni en mí misma. ¿Cómo podría, después de haber sido traicionada por quien debería amarme? La comida era un lujo, la seguridad, un sueño distante. Conseguí pequeños trabajos informales, lavando platos en restaurantes, ayudando en tianguis. Cualquier cosa que me diera unos pesos para comer, me escondía. Me mezclaba con la multitud, rogando que nadie notara a la niña asustada detrás de los ojos vacíos. Las noches eran las peores, cuando el silencio de la ciudad me traía de vuelta. Los fantasmas del pasado, los gritos ahogados y los toques indeseados, revivía todo, noche tras noche, en un tormento sin fin. No sabía lo que era un trauma en esa época, pero vivía con él a cada respiración. Mi cuerpo temblaba sin motivo, mi corazón latía acelerado, y lloraba en secreto, encogida en algún rincón oscuro. La vergüenza era un manto pesado que me cubría. Me sentía sucia, rota, indigna de cualquier cariño o amor. Aquello que me hicieron me convenció de que no tenía valor, que era solo unobjective. Y para una niña tan joven, esa creencia era devastadora. Con el tiempo, el hambre y el desamparo me llevaron a buscar ayuda en albergues para mujeres. Fue allí donde encontré, por primera vez, otras historias similares a la mía. Otras mujeres con los mismos ojos tristes y el mismo dolor escondido. No hablábamos abiertamente sobre lo que habíamos vivido, pero había un entendimiento silencioso, una hermandad de almas lastimadas. Allí comencé a darme cuenta de que no estaba sola, que mi dolor no era una excepción, sino parte de una realidad cruel para muchas. Una señora, una monja llamada Hermana Dolores, que trabajaba en el albergue, me acogió de una forma que nadie jamás había hecho. Tenía una mirada dulce y una voz suave que me transmitía una paz que no sentía hacía años. Nunca me forzó a hablar. Solo me ofrecía un plato de comida caliente, una cobija para el frío y, lo más importante, un hombro amigo. Poco a poco, comencé a confiar en ella, a contarle pedazos de mí. Historia. Como si estuviera retirando espinas incrustadas en el alma. Hermana Dolores me enseñó a bordar, una terapia que calmaba mi mente inquieta. Cada puntada, cada hilo, era un foco, una distracción de los pensamientos sombríos. Me hablaba sobre la fe, no de una forma dogmática, sino como una fuerza interior, una luz que podía guiar incluso en las mayores oscuridades. Me decía que el perdón no era para ellos, sino para mí, para liberar mi propio corazón de la amargura. Era un camino largo. Ella lo sabía, pero valía la pena el perdón. Esa era la parte más difícil. ¿Perdonar a mi madre? ¿A la que me entregó? ¿Perdonar a los hombres que me usaron? Parecía imposible. Una traición a mi propio dolor. Hermana Dolores nunca me presionó. Solo decía, Ann, el perdón no es olvidar. María, es soltar el veneno que te está envenenando. No lo entendía completamente en ese momento, pero aquellas palabras plantaron una semilla. Con el paso de los años y con la ayuda de Hermana Dolores, logré reconstruir mi vida, pedazo a pedazo. Me casé, tuve hijos, construí una familia que me trajo la alegría y el amor que creí que nunca tendría. Pero el pasado siempre estaba allí. Una sombra, un recuerdo que surgía en los momentos más inesperados. El dolor nunca desapareció por completo, pero se transformó. Dejó de ser una herida abierta para ser una cicatriz, un recordatorio de lo que superé. Hoy, a mis 80 años, mirando hacia atrás, veo que mi historia es un testimonio de la resiliencia humana. Aprendí que la vida, por más cruel que sea, siempre ofrece una oportunidad de empezar de nuevo, que las heridas pueden cicatrizar y que la paz interior, por más distante que parezca, es alcanzable. Mi mensaje para ustedes es no importa lo que la vida les quite,
No permitan que les roben la esperanza. La fuerza para superar está dentro de ustedes. Siempre estuvo. La vejez trae una claridad diferente, ¿saben? Es como si las capas de polvo del tiempo se fueran desprendiendo y uno logra ver las cosas con más nitidez. Hoy, a mis 80 años, entiendo que mi historia no es solo sobre el dolor que viví, sino sobre la fuerza que descubrí en mí. Es sobre cómo una pequeña semilla de esperanza puede florecer incluso en el terreno más árido, bajo el sol más cruel. Y sí, también es sobre el perdón, un camino tortuoso, pero necesario para el alma misma. La cuestión del perdón, esa fue la más difícil. Por muchos años cargué un odio profundo por mi madre. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo una madre vende a su propia hija? Esa pregunta me consumía, me quitaba el sueño, me impedía sentir una paz completa. Hermana Dolores siempre decía que el perdón no era para el otro sino para mí, y yo me esforzaba por entender. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Recuerdo una tarde, muchos años después de todo, cuando supe que mi madre había fallecido, no sentí tristeza. Sentí un vacío, una ausencia que ya existía desde hacía mucho tiempo, pero también sentí un extraño alivio, como si una parte del peso que cargaba se hubiera disipado. En ese día entendí que el perdón no era un acto de olvidar el dolor, sino de liberarme de él. Era reconocer que el mal que me hizo no definía quién era yo, ni mi futuro. No la perdonaba por lo que hizo, sino por mí, para que yo pudiera vivir sin el peso de ese rencor. Y los hombres en ellos fueron solo herramientas de esa maldad, figuras sin rostro que se perdieron en las sombras de mi memoria. Perdonarlos sería darles un poder que ya no merecían tener sobre mí. Vida a mi energía no sería gastada en rencor, sino en reconstrucción. Elegí enfocarme en la luz, en las personas que me amaron, en la familia que construí, en los nietos que hoy me llenan de alegría y me llaman abuela con un cariño que calienta el alma. Pasé la mayo, era parte de mi vida, escondiendo esta historia. La vergüenza era mi compañera, el miedo al juicio, mi carcelero. Pero con la edad vino la sabiduría de que el silencio solo alimenta el dolor. Al compartir, no me expongo, me libero. Y es una forma de decir al mundo que estas cosas suceden, que no somos culpables, y que la superación es posible incluso cuando todo parece perdido. Mi mensaje para quien me escucha, especialmente para las mujeres que quizás estén viviendo situaciones similares o que cargan heridas del pasado, es su voz importa. No importa lo pequeña que se sienta o lo grande que sea el miedo, encuentre su voz, cuente su historia, pida ayuda, no se aísle. El silencio es el peor enemigo. Hay personas buenas en el mundo, personas que le tenderán la mano y le ayudarán a caminar. Nunca pierdan la esperanza. La vida es un río que corre, y aunque haya piedras en el camino, siempre encuentra una forma de seguir adelante. El dolor es una parte del viaje, pero no es el destino final. Permítanse sanar, permítanse amar. Permítanse volver a empezar cuantas veces sean necesarias. Son más fuertes de lo que imaginan. Aprendí que el mayor amor es el propio y que la verdadera libertad comienza cuando uno se perdona por no haber sido capaz de evitar lo que sucedió y se abraza con compasión. No somos víctimas eternas, somos sobrevivientes. Somos guerreras que libraron batallas invisibles y emergieron con cicatrices que cuentan la historia de nuestra fuerza. Sé que mi vida no fue un cuento de hadas, pero hoy me siento en paz. La paz de quien luchó, de quien cayó y se levantó, de quien perdonó y se liberó. La paz de quien finalmente puede mirar hacia atrás sin encogerse y hacia adelante, con la certeza de que cada día es un regalo, una nueva oportunidad de vivir plenamente. Que mi historia sirva de luz para quien camina en la oscuridad, que encienda la llama de la esperanza y la valentía en sus corazones. Que sepan que, no importa la sombra que el pasado proyecte, siempre habrá un amanecer esperándolos. Mi jornada, que comenzó en el miedo y la oscuridad, hoy se transforma en luz. Ya no soy la niña vendida, soy Doña María, la abuela, la sobreviviente, la mujer que encontró su voz. Cada que llevo es un mapa de mi resiliencia, un recordatorio silencioso de que somos capaces de florecer donde quiera que la vida nos plante, incluso en tierra árida,
y bajo el sol más abrasador. Mi historia es un grito, un susurro, un abrazo para todos los que como yo un día se sienten perdidos y sin esperanza. Es la prueba de que el amor, la compasión y la propia fuerza interior pueden reconstruir un mundo que parecía desmoronado. Es el testimonio de que la libertad no es solo un lugar físico, sino un estado del alma, alcanzado cuando nos permitimos sanar y perdonar, principalmente a nosotros mismos. Sé que el tema es delicado y que muchos de ustedes pueden haberse identificado con el dolor, o quizás conozcan a alguien que vivió algo parecido. Es por eso que es tan importante hablar. El silencio nos aprisiona, pero la voz libera. Ella resuena, alcanza corazones, y quién sabe, puede ser la chispa que enciende la llama de la valentía en alguien que lo necesita. Hoy, sentada aquí, en el calor de mi hogar, rodeada por los recuerdos buenos, siento una gratitud inmensa por haber llegado hasta aquí. La vida me quitó mucho, pero me dio la oportunidad de volver a empezar, de amar y de ser amada. Y lo más importante, me dio la oportunidad de compartir esta lección. No hay dolor que dure para siempre, y no hay fuerza mayor que nuestra capacidad de reponerse. Ahora que han escuchado esta increíble historia de superación, recuerden, su fuerza está dentro de ustedes. Así como Donna María enfrentó sus desafíos, ustedes también pueden vencer los suyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la valentía y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.